Eh, Bienvenidos al tercer día del curso de Geometría Simpléctica. Santiago, muchas gracias. Iniciemos. Claro. Bueno, el día de hoy quiero comenzar haciendo un par de comentarios con respecto a la clase de Ollane. Entonces, el primer comentario, entonces aquí voy a poner comentario. El primer comentario es con respecto a una diferencia que tal vez pase un poco desapercibida, pero quiero enfatizarla. Entre la geometría riemanniana. em, Sí, voy a escribir aquí para que tenga todo completo. Entre la geometría riemanniana y la geometría simpléctica, ¿ok? Entonces, em, la construcción que hizo Yanni, ¿no es cierto? Acuérdense que nosotros teníamos un producto punto en Rn, ¿no es cierto? Entonces, voy a escribirlo aquí. Entonces, cuando nosotros pensamos en riemanniana, ¿no es cierto? Nosotros pensamos en una métrica, ¿verdad? Y básicamente la construcción que hizo Yane fue decir que nosotros tenemos el producto punto usual en Rn y esto se puede poner en la variedad, ¿no es cierto? En cualquier variedad. Básicamente de esta manera tú puedes demostrar que cualquier variedad diferenciable, cualquier variedad suave tiene métrica, ¿ok? Y bueno, a esto se le llaman variedades riemannianas, entonces esto básicamente demuestra que las variedades riemannianas, el conjunto de variedades riemannianas es de hecho el conjunto de todas las variedades suaves o variedades diferenciales. ¿Ok? Cosa que no pasa en geometría simpléctica. Entonces, en geometría simpléctica, geosimpléctica, nosotros pensamos en la omega, que es no degenerada, ¿no es cierto? Y nosotros habíamos visto que en R2N, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la omega cero, ¿verdad? Entonces, como dijo Jan, se podría pensar que tú puedes levantar esto aquí, ¿no es cierto? Y decir como que, bueno, ahora tengo este M2N con una omega, ¿verdad? Pero acuérdense que no solo nosotros queremos que esto sea una dos forma no degenerada, sino también queremos que sea cerrado. Entonces, la condición extra de que dw sea igual a cero, que esto sea cerrado, esto implica que no siempre una variedad de dimensión 2n va a ser una variedad simpléctica, ¿ok? Entonces, básicamente, esto no implica que M2n sea simpléctica. Y básicamente la razón es por esto, eh, porque queremos, además de que sea no degenerada, queremos que el diferencial de esto sea cero, ¿ok? Entonces esa es una diferencia que de hecho lo vamos a explorar un poco mejor después, cuando veamos ejercicios. Ajá, primero quiero explicarles la derivada exterior. Bueno, terminar de dar la clase de hoy y después daremos ejercicios donde veremos que exactamente pasa esto, que no todas las variedades de dimensión par son simplécticas, ¿ok? Y básicamente lo que va a impedir que sean simplécticas va a ser esta otra condición que nosotros teníamos, que queríamos que la dos forma que aparezca aquí sea cerrada, ¿ok? Entonces, esa es una pequeña diferencia. Como les digo, en Riemanniana lo que siempre se puede hacer es tener una métrica. En simpléctica no necesariamente siempre vamos a tener una forma simpléctica, porque una forma simpléctica de hecho está definida como siendo dw igual a cero. Ok, entonces déjenme poner aquí una cruz. Em, Primer comentario. Y segundo comentario es con respecto a la forma matricial que estaba diciendo en la parte final Ollane. Entonces nosotros de hecho vamos a tener una forma matricial para nuestra omega. Y acuérdense que nosotros también tenemos una base, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos una base, digamos que nosotros tenemos nuestro espacio V, ¿no es cierto? Que va a ser ah, el span de E1, EN, después F1, FN, ¿no es cierto? Y en esta misma base nosotros podemos construir cómo sería la matriz asociada a nuestra omega cero.
Entonces, la matriz asociada a nuestro omega cero, esto va a estar asociada con la matriz que se va a ver en esta parte como la identidad, aquí como menos la identidad, y aquí como cero, cero. Claro que estoy hablando de matrices de n por n, ¿no? Y este también son ceros de n por n. ¿Ok? Acuérdense que nosotros tenemos aquí dos n vectores, entonces esto tiene sentido. Esta es la matriz que nos queda. ¿Ok? Bueno, esto es ejercicio. No es un ejercicio muy difícil, de hecho, con lo que ya escribió Yane, con eso ya es más que suficiente para que ustedes se den cuenta cómo esto funciona con esta base, ¿no es cierto? Cogiendo es la forma estándar de nuestra V, ¿ok? Pero bueno, no voy a hacer toda la cuenta aquí. Entonces, esos eran mis primeros dos comentarios que quería hacer con respecto al curso anterior. Y las pequeñas diferencias que ya van apareciendo entre la geometría riemanniana y la geometría simpléctica. Eh, Después que veamos el teorema de Darboux, les explicaré otra de las pequeñas diferencias sutiles que hay entre geometría riemanniana y geometría simpléctica. Pero bueno, por el momento creo que estoy feliz solo diciendo esto. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que quería decirles el día de hoy. Y básicamente, primero me gustaría de nuevo recordarles la definición de una variedad simpléctica, ¿ok? Solo para retomar el camino en donde estaba. Entonces, una variedad simpléctica va a ser una variedad diferencial junto con una dos forma que va a ser no degenerada y cerrada, ¿ok? Esto quiero que se lo memoricen muy bien, porque básicamente es la definición, la primera gran definición de las variedades simplécticas. Entonces, a partir de esto, nosotros vimos ya qué consecuencias tiene básicamente el ser no degenerada, ¿verdad? Ya hemos explorado bastante de esta parte de álgebra lineal simpléctica, ¿ok? Y ahora queremos explorar más respecto a esta condición de ser cerrada. Como les digo, esto va a limitarnos que no todas las variedades de dimensión par van a ser simplécticas, ¿ok? Entonces, em, vamos a explorar exactamente qué significa ser una dos forma, qué significa esta derivada exterior. Claro que ustedes, yo vi en el curso de hoy, Yanni, que ya han empezado a estudiar esto con algún nivel de profundidad, o sea, ustedes ya tienen bastante conocimiento de esto. Lo que quiero hacer es básicamente solo un repaso de algunas nociones que yo voy a usar, solo para que este curso sea también un poco autocontenido, aunque no tanto, pero por lo menos un poco. Quiero revisar solo algunas nociones que son importantes y que yo voy a usar, por lo menos quiero que estén escritas en estas notas por si alguien igual se pierde en algún punto. Entonces, quiero dejar solo esas partes escritas. Como les digo, no voy a ser muy detallado todo. No voy a dar muchos detalles, no voy a dar demostraciones de casi nada. Solo voy a dar las demostraciones más fáciles o las más bonitas. Y de ahí las otras sí me las voy a saltar. De hecho, posiblemente ni siquiera enuncie todos los teoremas y las proposiciones que se tiene al respecto, pero es porque tenemos un curso muy corto, entonces quiero intentar aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Ok, entonces lo que habíamos estado viendo nosotros básicamente es la definición de las formas diferenciales, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente nos quedamos en definir el diferencial de una función f, ¿no es cierto? Y el diferencial de una función f habíamos visto que va a ser una forma de f, ¿ok? Y yo les había dicho que con esto nosotros vamos a encontrar una base de nuestro espacio cotangente, es decir, de T estrella de PM, ¿ok? Hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora, Oyane ya anunció cuál va a ser esa base, entonces ya tienen un spoiler de lo que voy a decir en los próximos minutos. Pero básicamente la idea es la siguiente. Entonces, el ejemplo más básico, por eso voy a poner aquí como ejemplo, el ejemplo más básico de funciones que salen de tu variedad y van a R, de hecho están dadas por la carta misma. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros, digamos que aquí tenemos nuestra variedad de, ¿no es cierto? Ay, o sea, me salió toda chueca. Bueno. Y aquí, digamos que nosotros tenemos una carta, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener nuestra U,
Aquí vamos a tener nuestro phi, ¿no es cierto? Y esto, digamos que es dimensión m, entonces vamos a ir a Rm, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer en Rm? En Rm nosotros tenemos m coordenadas, ¿no es cierto? Y nosotros también tenemos cómo proyectar sobre esas coordenadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar que de aquí en Rm yo tengo coordenadas R1 hasta Rm, ¿no es cierto? Y abusando de notación, puedo decir que uso la coordenada RI para proyectar sobre para ir a R, proyectando en la coordenada RI. ¿Ok? Todo esto es un abuso brutal de notación, pero espero que se entienda. Em, ¿Ok? Entonces, básicamente, si hago esta composición, me estoy yendo a R, ¿verdad? Entonces, así es como yo voy a definir ahora algunas funciones. Y de hecho, a mí me gusta ver el mapa U. Ay, esto quedó terriblemente grande. Entonces, nosotros tenemos la carta, ¿no es cierto? U y el mapa phi, ¿no es cierto? A mí me gusta pensar esto también como siendo U y a phi lo puedo descomponer, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener estos mapas que yo le voy a llamar X y como siendo esta composición, como siendo primero aplicar phi y después aplicar RI, ¿verdad? Entonces, este X y ¿qué es? Es un mapa que sale de M y va hacia R, ¿no? Y si esta variedad era suave, que de aquí en adelante todas nuestras variedades van a ser suaves, entonces esta función va a ser suave, ¿no es cierto? Entonces, básicamente voy a tener básicamente ejemplos de gratis de funciones suaves, ¿no es cierto? De mi variedad M hacia R, ¿ok? Entonces aquí tengo X1 hasta XM, ¿ok? Ahora yo puedo definir el diferencial. Acuérdense que mi definición de diferencial está acá, ¿no es cierto? Entonces, para una función suave que va de m hacia r, yo puedo definir el diferencial, que va a ser la 1 forma de f tal que se satisface esta ecuación de aquí, ¿ok? Entonces, de hecho, por la definición anterior, yo voy a tener aquí igual, básicamente de gratis, voy a tener elementos de x1, de xn, voy a tener estas 1 formas, xm, perdón, voy a tener estas 1 formas, que de hecho yo puedo especializarlas en un punto P, es decir, yo puedo pensar, bueno, entonces tengo un punto P aquí, ¿no es cierto? Entonces puedo especializar esto también poniendo esto restringido en el punto P, ¿verdad? Y cuando restringo en el punto P, aquí pasa lo interesante, que de hecho Yane ya lo había mencionado, y yo lo voy a escribir como una proposición. Entonces, tenemos la siguiente proposición. Ok, y la proposición es la siguiente. Básicamente, que nosotros para todo P, elemento de U, los covectores, justo los que escribí arriba, pero los voy a volver a escribir, de X1P, de XMP, ¿ok? Forman una base de T estrella de PM, ¿ok? Aparte de eso, aparte de que forman una base, entonces esto es primera cosa, aparte de que es una base, esta base es dual, entonces aquí voy a escribir, esta base es dual a la base que nosotros teníamos del espacio tangente. Entonces acuérdense que nosotros teníamos esta base del espacio tangente, ¿no es cierto? Igual restricto a P, ¿ok? A esta base del espacio tangente. Entonces es dual a esto, ¿ok? Y acuérdense que esto también venía casi de gratis, ¿no es cierto? Porque dado la definición de esta carta, ¿no es cierto? Dado que nosotros tenemos estas cartas, nosotros también ganamos esta base para el espacio tangente, para el espacio de TPM, ¿no? Acuérdense que esto es base de TPM. Entonces, básicamente, lo que aquí estamos obteniendo es
otros covectores que vienen de gratis y aparte una base dual también que viene básicamente de gratis. ¿Ok? La demostración de esto es una línea. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Por eso les digo que solo voy a hacer las demostraciones fáciles, especialmente las que solo se gasten una línea o menos. Em, la demostración de esto es básicamente, nosotros queremos estudiar todas el espacio vectorial, ¿no es cierto?, de las funciones lineales que salen de TPM y van hacia los reales, ¿verdad? TPM es un espacio vectorial, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que dado un espacio vectorial y si quieres estudiar las funciones lineales que van de tu espacio vectorial hacia los reales, entonces te basta con estudiar qué pasa en los elementos de la base, ¿verdad? Entonces, básicamente lo único que tengo que ver es básicamente em, que tenemos esa dualidad con los elementos de la base y básicamente ya estaría demostrado, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos armar em, cualquier elemento de esto de aquí a través de una matriz, ¿no es cierto? Que va a estar dado básicamente por los elementos de la base, ¿verdad? Entonces, no es nada. Es idénticamente de lo que se haría en un espacio vectorial cualquiera, de lo que se haría en RN, y básicamente la única cuenta que se tiene que hacer aquí es qué pasa con estos muchachos cuando los aplico en elementos de la base aquí, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a aplicar este de aquí a un XJ ujú, respecto a P, ¿ok? Y acuérdense que esto de aquí nosotros habíamos visto, entonces, por definición, ¿no es cierto? Cuando nosotros, de hecho, voy a usar la misma notación para que no sea nada confuso. Entonces, en la parte de allá les puse entre paréntesis, les voy a poner aquí también entre paréntesis para que todo siga naturalmente. Entonces tengo esta forma, ¿no es cierto? Punto P y tengo un vector del espacio tangente en el punto P, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que tengo que aplicar este XP a mi función, ¿verdad? A mi función original. ¿Eso qué quiere decir? Que quiero derivar esto de XJ, J arriba, en XY, ¿verdad? Y esto es el delta de Kronecker de IJ. ¿Ok? Entonces, demostración de una línea. Básicamente, de nuevo, es básicamente la misma demostración que se haría en RN, ¿no es cierto? Donde tú ves qué pasa con los elementos de la base, ¿no es cierto? Para construir el- los mapas que vayan hacia él. ¿Ok? Em, perfecto. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros vamos a tener. Básicamente, esto demostraría que esto de aquí va a formar una base dual de este espacio de aquí. ¿Ok? Am, perfecto. Ok. Entonces, una vez pasado eso de ahí, nosotros tenemos la siguiente consideración. ¿Ok? Básicamente, si esto es una base, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para nosotros, toda una forma, entonces, em, algunas consecuencias de la proposición, consecuencias, básicamente, la primera consecuencia va a ser que toda una forma en U, ¿no es cierto? Porque acuérdense que todo esto estamos haciendo restricto a U y teniendo como la carta, ¿verdad? En U. Puede ser escrita como una combinación lineal, ¿no es cierto? Entonces, esto, digamos, alfa, que va a ser una forma, va a ser escrita solo como una combinación lineal de los elementos, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, esto de aquí van a ser básicamente funciones, ¿ok? Entonces, déjenme ver qué más tenía. Ok, ok. Entonces, esto de aquí van a ser funciones, porque acuérdense que esto
yo le tengo que dar un punto P primero y después un vector, ¿verdad? Esto absorbe dos informaciones, un punto P y un vector. Eso quiere decir que este AI básicamente está dependiendo también de P, ¿ok? Y después yo quiero ver cómo varían estos AI cuando yo varío P, ¿sí? Dentro de mi U, ¿ok? Entonces eso es más o menos lo que vamos a ver más adelante. Pero antes quería hacer algo igual un poco entretenido y también útil. Entonces esta es la primera consecuencia, ¿ok? Y dada esa primera consecuencia, nosotros también vamos a poder tener una cara bonita para DF. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que DF, ¿no es cierto? Acuérdense que DF va a ser la uno forma, ¿no es cierto? Que es básicamente dada por mi función f, ¿ok? Entonces, DF también va a tener una cara bonita. Entonces, acuérdense, DF va a ser igual a la sumatoria en I de AI de XI, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo extraer estos AIs? Pues haciendo el viejo truco de nuevo, poner los elementos de la base del TPM, ¿no es cierto? Como la base es dual, entonces puedo extraer de esa manera los AI. Para ser más preciso, puedo hacer esto, ¿no? Puedo decir de F, ¿no es cierto? En un de XJ, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la sumatoria en I de AI de XI aplicado en del XJ, ¿ok? Y esto, ¿no es cierto? Esto va a implicar necesariamente, entonces, aquí quiero mejor decir esto. Acuérdense que este lado también, por definición, ¿verdad? Sería aplicar este de diferencial a f, ¿no es cierto? Ah, no es diferencial, perdón, esta derivación a f, ¿verdad? Entonces, esto sería aplicar de xj a f, ¿ok? Y esto básicamente, del otro lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la delta de Kronecker aquí, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar sumatoria de AI delta IJ. Ah, si no me equivoco, en la notación de Ollane estaba así. Y esto me va a dar AI. No, ay, perdón. Esto me va a dar AJ. Sí, ahí estoy bien. ¿Ok? Porque estoy variando sobre los AIs, ¿no? Y el único que va a sobrevivir básicamente va a ser el AJ. ¿Ok? Entonces, fíjense, por eso les decía que esta derivación nos va a sonar mucho a cálculo y a cálculo vectorial también, eh, que nosotros vamos a tener básicamente que df va a ser igual a la sumatoria en i de las derivadas parciales de xy, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a tener estas uno formas acá, dándonos la base, ¿ok? Entonces, esta es, digamos que, una ecuación bonita donde relacionamos cosas que ya sabían con cosas nuevas de uno formas. ¿Ok? Em, bueno, ahora voy a definir exactamente lo que significa, o por lo menos dar una equivalencia de lo que para mí va a significar ser suave. Y eso em, corresponde también con lo que Ollane estaba diciendo. Ollane nos estaba comentando cómo estas uno formas básicamente las puedes pensar como secciones del espacio del fibrado cotangente. ¿Ok? ¿Ok? Y bueno, como sección del fibrado cotangente, tú puedes definir suavidad usando eso, ¿ok? Que es la forma usual en la que se hace. Ahora, yo voy a preferir en este caso usar algo que es análogo, ¿ok? Que de hecho es equivalente y que viene en el siguiente lema. Entonces, voy a decir que sea una carta UFI, ¿no es cierto? Donde vamos a tener UX1 hasta UXN, en este caso voy a poner N. Em, o bueno, creo que voy a conservar la M por la clase de hoy, por lo menos. Vamos a decir que esto es una carta, ¿no es cierto? Bueno, esto es una carta de M, ¿ok? Entonces decimos que una forma que de nuevo, la podemos representar de manera bonita,
A-I-T-X-I, ¿ok? Ujú. En U es suave. Ujú. Sí y solamente sí, ¿ok? Los AI son todos suaves. Acuérdense que los AI básicamente van a ser funciones, entonces los AI van a ser funciones que van a ir de M a E, ¿no? Son estos coeficientes, ¿no? Que también reciben el valor de P y básicamente nos dan un elemento de los reales, ¿ok? Entonces yo voy a preferir entender la suavidad solo cuando veo ya la forma local de mi unoforma y decir que es suave porque ya puedo ver la función que está al lado y decir, ah, esta función es suave, entonces esta unoforma es suave por lo menos en U, Sí. ¿ok? Listo, Y, buenos días. ¿Qué precio tienen las fundas de bizcochos? ah, Deme creo la que punta, por favor. Juan tiene el micrófono prendido, parece. Bueno, em, bueno, entonces ahora voy a definir cuándo va a ser suave en todo M. Porque acuérdense que esta suavidad la puse solo sobre U, ¿verdad? Ahora voy a definir qué significa ser suave, que la forma sea suave en todo M. ¿Ok? Entonces decimos que alfa, siendo una forma, es suave en M, ¿ok? Sí y solamente sí, ¿no es cierto? Es suave en cada carta, en cada carta, ¿ok? Entonces nosotros tenemos esta idea de suavidad para una carta, ¿no es cierto? Y básicamente diciendo que cuando lo vemos escrita de esta manera, queremos que los AI como funciones de MAR sean suaves, ¿no es cierto? Y después definimos como alfa siendo suave en todo M, sí es suave en cada carta, ¿ok? Por eso era que yo en un inicio definí las unoformas de una manera más general, solo diciendo como que son asignaciones. Y ahora ya podemos discutir un concepto un poco más local de suavidad y después un concepto más global de suavidad. ¿Ok? Todas estas definiciones son equivalentes a lo que dijo Ollane, pero para mi gusto y también para lo que vamos a trabajar, va a ser un poco más fácil ver las unoformas directamente cuando ya se escriben así y de hecho, cuando ya se escribe así, ya es mucho más fácil trabajar porque ya tienes todo localmente detallado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería mencionar con respecto a unoformas, aunque también quería hacer algo más. Sí. Ah, no, creo que por el momento no quiero decir nada con respecto al pullback. Lo voy a dejar para después. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de las K-formas. Y para esto, básicamente, solo voy a escribir las definiciones que yo voy a estar usando, porque Ollane ya definió lo que es un K-tensor y ya definió lo que es un K-tensor antisimétrico, ¿verdad? Entonces, básicamente a mí lo que me queda es solo definir lo que van a ser bueno, y también ya definió las K-formas diferenciales, pero quiero establecer una notación que yo voy a usar, entonces por eso voy a poner una definición aquí para empezar a hablar de K-formas. Entonces, primera notación extraña, tal vez, o no sé si Ollane usa esta notación también después, o ya la usó y no me di cuenta, pero bueno. Esto de aquí, que se ve todo raro, va a representar el espacio de todos los K-tensores de todos los K-tensores eh, alternantes, antisimétricos, bueno, alternantes, creo que va a ser la palabra que voy a usar hoy. En el espacio tangente TPM, en TPM.
¿Ok? Entonces, después puedo definir ya lo que es una K-forma. Entonces, una vez que tengo esto de aquí, ya puedo definir lo que es una K-forma, igual que como definí que es una unoforma, ¿no es cierto? Entonces, una K-forma diferencial, ¿ok? Va a ser una función alfa, entonces es una función alfa que asigna a cada punto P elemento de M, un K vector. Ah, disculpen, un K covector, 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 que nosotros, acuérdense que le poníamos así alfa P, esto va a ser elemento de aquí, ¿ok? Otra definición que es muy útil también, incluso para los ejercicios que vamos a hacer después, es lo que se llama una top forma. Top forma. Ok. Esto va a ser, básicamente es una n forma. Ok. Sí. am, Pongamos así, va a ser una dimensión de m forma. Ok. Entonces va a ser básicamente la dimensión de m va a determinar la máxima cantidad de k formas, digamos, que puede existir, o sea, el máximo k que puede existir aquí. Ok. Por eso es como top. Ok. Entonces lo máximo va a ser la dimensión de m. Ok. Por eso escribí así. Va a ser una dimensión de m forma. Ok. Perfecto. Entonces, ahora quiero definir lo siguiente. Ahora que nosotros tenemos estos espacios, ¿no es cierto?, de K tensores y K formas, ahora quiero yo también poder generalizar esto y poder poner un producto ahí. ¿Qué me interesa del producto? A mí me interesa que si tengo dos K tensores alternantes, entonces de alguna manera poder encontrar otro eh, tensor alternante. ¿Ok? Entonces voy a definir lo que es el wedge product. Básicamente la idea es esa, que dados dos K y L tensores alternantes, yo quisiera un K más L vector alternante. ¿Ok? Y bueno, igual vamos a ver algunos ejemplos después de cómo se usa esto. De hecho, vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver ya con la parte de geometría simpléctica, de cómo nosotros acabamos usando este producto wedge, el producto wedge. ¿Ok? Esto es entonces el producto wedge para, como les había dicho, vamos a coger F en K. ¿Ok? Aquí estoy definiendo de nuevo en general, ¿ok? Para un espacio vectorial B, ¿ok? Pero claro que nosotros podemos tomar en lugar de B, TPM, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a definir el wedge product? Básicamente vamos a decir que F wedge G, ¿no es cierto? Aquí, de nuevo, si este es K y este es L, como les había dicho, ay, les puse a los dos K. Si este K y este L, entonces a mí me gustaría que esto sea un K más L, ¿no es cierto? Tensor alternante. Entonces, básicamente voy a poner aquí V1 hasta VK más L, ¿ok? Y esto lo voy a definir como siendo, creo que me va a faltar espacio, pero bueno, esperemos que no. Esto va a ser 1/K L factorial, la sumatoria sobre sigma elemento del grupo de permutaciones de los K más L elementos, el signo de la permutación, F aplicado en los primeros que están permutados. Entonces aquí está B phi K, eh, sigma K, disculpen. Y después G.
Entonces aquí multiplicado por puntos suspensivos, y aquí voy a escribir el G por falta de espacio. Eh, Aquí va a ser desde el K más 1 hasta el K más L. ¿Ok? Entonces esta es la manera en la que nosotros vamos a definir el wedge product. ¿Ok? Y esto nos va a dar de nuevo. Si nosotros comenzamos con una, bueno, en este lenguaje estamos empezando con tensores alternantes, entonces un K tensor alternante y un L tensor alternante, después me va a dar como resultado un K más L tensor alternante, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos usar esto para definir dos formas, ¿no es cierto? Porque lo mismo vamos a obtener con las formas diferenciales, ¿ok? Claro que aquí nosotros tenemos que demostrar, por ejemplo, que el wedge product de dos formas diferenciales todavía va a satisfacer suavidad, va a satisfacer otras cosas, ¿no es cierto? Pero todo eso lo voy a dejar debajo del tapete como caja negra. Y vamos a asumir que la vida es bonita siempre, sin tener que demostrar nada. Pero claro que las demostraciones existen por suerte. Entonces, bueno, todo funciona bonito en este mundo. Y básicamente vamos a poder hacer lo siguiente. Entonces, voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Em, el ejemplo que voy a poner, de hecho, va a ser un ejemplo trivial. Déjenme leer el chat. Ok. El ejemplo que voy a poner es un ejemplo un poco trivial, ¿ok? Pero básicamente vamos a estar trabajando. En un inicio voy a poner el ejemplo solo en R2, ¿ok? Voy a pensar en R2 y voy a pensar que R2 tiene coordenadas X y Y, ¿ok? Ahora, R2 como variedad diferencial tiene sus elementos del espacio tangente y sus elementos del espacio cotangente, su base del espacio tangente y su base del espacio cotangente, ¿verdad? Entonces aquí en R2 también voy a tener para los puntos voy a tener dx, la derivada en x en un punto y la derivada en y en un punto, ¿no es cierto? Y también voy a tener el dx en un punto y también voy a tener el dx en el dy en un punto, ¿no? Acuérdense, estos son básicamente la base de TPM, M en este caso es R2, y esto de aquí va a ser igual una base para TPR2, pero aquí es el eh, ok, T estrella PR2, ok. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo definir una dos forma, ¿verdad? Puedo definir mi dos forma como siendo de X, wedge product de Y, ¿verdad? ¿Y qué me dice la fórmula de arriba, la fórmula fea de arriba? ¿Qué me dice que esto va a ser? Lo bueno es que se simplifica mucho, ¿no es cierto? Porque como K y L son igual a uno, aquí me va a quedar solo uno factorial abajo, uno factorial, entonces todo sale bonito. Y aquí solo en S2 solo tenemos dos objetos, ¿no? S2 es permutaciones de dos objetos y básicamente también tendríamos solo dos elementos, ¿verdad? De permutaciones. El uno sería la identidad y el otro sería cuando le cruzas, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿esto qué me daría? Entonces, esto si yo aplico a dos vectores, U, V, ¿no es cierto? ¿Qué me daría? Me daría el dx, entonces voy a pensar primero que tengo la identidad, ¿no es cierto? Porque tengo que ir sobre todos los objetos, sobre todos los elementos del grupo de permutaciones de S2. Entonces, el primero que voy a tomar es la identidad, ¿ok? Entonces, dxu, ah, dx, le voy a poner más grande a la x, dx en u, ¿no es cierto? Multiplicado por dy en v, ¿verdad? Y de ahí la siguiente suma que yo haga es sobre el siguiente elemento. El siguiente elemento es el que cambia, ¿no es cierto? U y V. ¿Ok? Entonces de ahí me va a salir el menos dxv por dyu. ¿Ok? Ahora, lo que uno puede demostrar también es que esto de aquí es una forma, es una forma simpléctica. ¿Ok?
Nos falta todavía entender cómo funciona la derivada para decir que la derivada exterior sea cero, pero no es difícil de ver que esto de aquí, de hecho, está todo en forma estándar, ¿ok? Piensen que esto fuese la X una E y la Y una F, y pueden hacer las cuentas, que de hecho eso puede quedar como ejercicio. El ejercicio sería verificar que de X, de Y, de hecho, y que bueno, todo esto de aquí está en la forma estándar, ¿ok? Entonces, esto de aquí es la forma estándar en R2. Forma estándar en R2. ¿Ok? Y lo mismo tú puedes hacer con R2N. Entonces, fíjense que aquí ya estamos viendo cosas que habíamos visto tal vez antes sin el lenguaje apropiado, pero ahora ya le estamos poniendo más lenguaje y estamos viendo a R2 y ahora vamos a ver a R2N como variedades y estamos viendo cómo se construyen ya en sí, de por sí, las formas simplécticas. Esto va a ser una forma simpléctica. Todavía me falta ver que esto sea cerrado. Ojo, solo les estoy diciendo que por el momento ya pueden ir verificando que esto es no degenerado. ¿Ok? Espero que máximo en la siguiente clase ya veamos que esto es cerrado para ya completar esta parte. Y siguiente ejemplo que les quería dar sería qué pasa en R2N, cómo definimos la forma base. Y la forma base es que nosotros vamos a pensar en coordenadas x1 hasta xn y después y1 hasta yn. ¿Ok? Voy a tomar esa base. Entonces, de nuevo, voy a tener mis elementos del espacio tangente, ¿no es cierto? Claro que cuando les restringo a P, esto va a ser una base de TP R2N, pero bueno, no voy a escribir todo eso porque básicamente ya lo pueden ver el ejemplo de arriba. Y también voy a tener mis dx1, dxn, dy1, dyn. Y ahora, ¿cómo sería una forma simpléctica aquí? Em, Creo que voy a mover esto hacia la izquierda para que alcance la forma simpléctica en el ejemplo. Entonces, usando esta información, la forma simpléctica, igual de nuevo les pido que lo comprueben después que es no degenerada y básicamente que esta es una base de la forma estándar de la forma simpléctica que voy a mencionar, básicamente la sumatoria de dxi wedge product de yi, la sumatoria en i de eso. ¿Ok? Entonces ese va a ser básicamente nuestro ejemplo común y silvestre de variedades simplécticas, ¿no es cierto?, de dimensión 2n con una forma simpléctica. ¿Ok? Ok. Es bueno tener el lenguaje y todo porque nos ayuda a definir mucho mejor los objetos. Ahora, para continuar con el estudio de las K-formas en general, entonces quiero mencionar una proposición que es igual muy importante para este estudio y vamos a ver igual unos lemas. Entonces déjenme poner aquí la proposición. Ok, la proposición básicamente nos dice que una base, entonces déjenme escribir aquí, una base para los K-tensores alternantes eh, en la notación que estoy usando aquí de estrella de PU es, entonces aquí, y aquí espero que no se sorprendan mucho, de que vaya a ser el wedge product de K de estos sujetos, ¿ok? X, Y, K, P, y estos les ordeno en orden creciente. Menor o igual que N. Voy a mover todo para que alcance. Ok, perfecto.
Entonces, la idea es básicamente, cuando nosotros teníamos un tensores, ¿no es cierto? Eran todos generados solo por DXY hasta DXN, ¿no es cierto? Ahora que tenemos K tensores, aprovechamos que sabemos cómo a partir de un tensor, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? A partir de tener un tensor, generamos un dos tensor, ¿no es cierto? Lo mismo puedes generalizar, o sea, ahora que ya tienes un dos tensor, podemos aplicar de nuevo wedge product para tener un tres tensor. Y así, un cuatro tensor, un cinco tensor, un K tensor en general, ¿verdad? Entonces, la idea es que si tú puedes generar una base para los un tensores con los DXY, no es tan sorprendente que usando esos mismos DXY y usando el wedge product, a la final puedas construir una base para los K-tensores alternantes en general, usando solo los básicos como dentro de la base, o sea, solo haciendo wedge products de los básicos, ¿ok? Y en este caso son K, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un K-tensor, ¿ok? Perfecto. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Básicamente, la consecuencia principal, consecuencia, es que nosotros vamos a poder escribir los K-tensores como una suma, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a tener un K-tensor aquí, K-tensor alternante, ¿no? Un K-tensor alternante, em, nosotros vamos a poder escribirlo como una suma, ¿no es cierto? Claro que aquí van a ser con multiíndices, entonces ya no va a quedar tan bonito como antes. Ah, bueno, aquí voy a poner especializado en el punto P, solo para que recuerden. Em, ajá, que recuerden que estos de aquí, después, cuando variemos P, van a ser funciones. ¿Ok? Entonces, em, básicamente lo que voy a tener es esto de aquí, ¿no? De X y K en el punto P. ¿Ok? Entonces, esto es una consecuencia muy bonita por el hecho de que después voy a poder definir de nuevo cuando estos son suaves, ¿ok? Y creo que ahí voy a terminar en los últimos 2 minutos que me quedan. Voy a escribir el lema, ¿ok? Que es básicamente lo mismo que había ya descrito para las unoformas, que ahora también va a pasar con estas K-formas. Entonces, básicamente la idea es que nosotros en una carta, entonces en una carta, U Fi, ¿ok? De hecho, voy a escribir la carta, bueno, UFI, que esto también lo vamos a escribir como X1 hasta XN, ¿ok? Que es una carta de coordenadas de M, ¿no es cierto? Entonces decimos que la K forma alfa va a ser suave, entonces K forma alfa, acuérdense que alfa se puede escribir así, ¿no es cierto? Es suave. Entonces aquí voy a poner esto de aquí, suave. Sí, solamente sí. Vamos a tener que cada uno de estos es suave. ¿Cómo funciones? De nuevo, estos muchachos son funciones que van desde M hacia E, ¿no? Entonces, si todos ellos son suaves, entonces voy a decir que mi K-forma es suave. Y de nuevo, la definición general, voy a decir que la K-forma, que alfa es suave en todo M. Sí y solamente sí. Tengo que alfa es suave en cada carta. ¿Ok? Entonces, con eso termino la clase de hoy. Espero que la próxima clase pueda ya terminar esta revisión rápida de formas diferenciales y derivada exterior. Y bueno, como les digo, por el momento a mí lo que me interesa es cómo fijar esta notación, porque básicamente va a ser de la manera en la que vamos a trabajar y la manera en la que vamos a verificar suavidad y el resto de cosas durante el curso. Entonces, muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario.
Ah, gracias. Gracias. Ujú. Bueno, les pido un aplauso para Santiago. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Enrique escribió. Em, Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Vamos a 10 minutos de receso para iniciar con el siguiente curso. Gracias, Santiago. Listo.